Muy buenas noches, tengan todos mis hermanos. Esta noche es una noche de oportunidad, como siempre les digo, hermanitos míos. La oportunidad de regresar a las manos del Señor. La oportunidad de que muchos no hemos tenido o que otros no se les ha presentado. Pero esta noche es la oportunidad de acercarnos a Dios. Y no es que Dios no te dé la oportunidad, sino que uno mismo no se da la oportunidad de conocer a Dios. Esta noche, hermanos míos, quiero darle primero que todo las gracias a todos mis hermanos que se han manifestado en este bendito programa por muchos años ya. Y desde que nos empezamos a escuchar, a estar en este programa, quiero decirles que ya no son las mismas personas como las que empezaron desde aquel tiempo. Ahora tienen más conocimiento de Dios. Pero entre más conocimiento de Dios, también hay más responsabilidad, hermanos. Porque el tener conocimiento de Dios lleva una responsabilidad. Cuando uno conoce más sobre Dios, uno tiene la responsabilidad de hacer las cosas de Dios, de comportarse como Dios quiere. Y ahí es donde nosotros cerramos. Y digo nosotros porque yo también me cuento. Y nos damos cuenta, nos percatamos que Dios nos pide ciertas cosas que son para nosotros casi imposibles. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras obras, nuestros detalles, nuestros trabajos, nuestro vocabulario, nuestro andar, nuestro convivir, y se va dándonos cuenta que es algo muy difícil para nosotros. Ciertamente la Biblia nos dice que con Dios todo es posible. Para unas personas se percatan que al andar con Dios empieza un cambio interno, y se va manifestando alrededor de las personas donde Él se encuentra. Y entonces las personas de al lado se empiezan a percatar que esta persona ya no es la misma. Y para aquellas personas que no conocen de Dios, que creen decir que tienen fe en Dios, pero falta el conocimiento sobre lo que Dios desea para ti. Te falta una relación con Dios. Te falta el conocimiento de las Escrituras, y te va faltando el sentimiento que Dios desea que tengas, el tipo de corazón que Dios desea que tengas para poder manifestarte como uno de sus discípulos en la tierra. Para muchas personas esta es por primera vez una charla que conocen, una plática. Y de hecho yo platico durante los mensajes que hace años para atrás, cuando yo miraba a las personas que llegaban a la casa tocando a todas horas, diciendo que vienen en grupos que se representan como los testigos de Jehová, en aquel entonces yo pensaba que todos los cristianos y era la misma denominación o la misma representación por una sola congregación. Ahora, cuando me he adentrado en las cosas de Dios y conocer más, me percaté que cada quien tiene una doctrina, cada quien lleva sus propios ideales. A donde voy es con esta plática es que es necesario conocer de Dios. No solamente decir yo creo en Dios, sino buscar el conocimiento de la palabra. Buscar y el conocerte a ti mismo, el conocer de dónde vienes, el conocer quién eres,
el conocer a dónde vas, a conocer más de la palabra espiritual y conocerte que no solamente eres una persona corporal y tener conocimiento que Dios tiene un plan para ti. Y allí es donde me voy a adentrar. Hermanos míos, yo soy una persona que no cree en la suerte. Así es. Y a mis amistades, las personas que me rodean, siempre les he dicho, no creo en la suerte. Después de haber estudiado, analizado y saboreado las escrituras, me percaté que Dios tiene un plan. Y es por eso que no creo en la suerte. Creo que Dios tiene un plan para todos y para cada uno de nosotros y para este planeta Tierra, para aquella persona que aún no conoce de Dios, para aquellos que aún están naciendo, para aquellos que están en un futuro en nacer. Dios tiene un plan para todos ellos. Para aquellas personas que en este momento están pasando por un rato desagradable, quiero decirle que Dios tiene un plan para usted. Que Dios no hace las cosas al azar. Dios hace planes. Dios es de trabajo, de obra, no es de casualidades y Dios no es de suerte. Quiero decirle que Dios conoce tus hechos, Dios conoce tus pensamientos, Dios sabe tus deseos, Dios sabe lo que hablas y hasta lo que no hablas. No hay nadie como Dios para conocerte. De hecho, hermanos míos, ni tú mismo te conoces como Dios te conoce. Fíjense lo que dice la hermosa escritura en Jeremías 29:11. Y me gusta la nueva versión internacional como lo explica, como lo interpreta, porque dice de esta manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Después de esta pandemia, muchas personas ya no somos las mismas. Y yo me cuento también. Ahora hago planes para mi familia, para mis hijos. Tengo sobrinos que quedaron sin padre, que para mí son como unos hijos. Tengo una hermana que perdió su única hija y que tengo, como quien dice la palabra, pastorear, dirigirla, aconsejarla, escucharla, porque es muy difícil para las personas en este tiempo. Tengo un hermano que es una persona muy entregada al Señor, y él en la misma semana entregó a su padre y 2 hermanos, y mi hermano no tenía familia de hijos, y ahora de pronto ya tiene todos los hijos de sus hermanos, a su madre que cuidar. Se le multiplicó la responsabilidad con sus seres queridos. ¿Y cuántos de ustedes no se les ha multiplicado la responsabilidad y empiezan ahora a percatarse de hacer una preparación y tener un plan? Te empiezas a dar cuenta que es necesario un plan. Y conociendo a aquellos que conocen, que tienen la bendita, que supieron aprovechar la bendita oportunidad que Dios nos da de conocer más de Él. Dice nuestro amado Maestro que el Hijo hace lo que el Padre hace. Y es porque, hermanos míos, nos vamos percatando que nuestro Padre es un Padre de planes, es un Padre de trabajo, es un Padre de preparación, es un Padre de obra, es un Padre de méritos y de sacrificio.
y empieza, sin darnos cuenta, empezamos a hacer un plan. Un plan de cómo salir de este mundo. Un plan de cómo salir de este mundo, pero también dejar sin desprotección, sin su protección, a sus seres queridos. Unos compran seguros de vida, otros empiezan una empresa para que su esposa, para que sus hijos se puedan dar de sí solos, de vivir. Otros empiezan a buscar más de Dios, a hacer más tiempo para sí mismos. Unos desean descansar y tomar aire por un momento, se empiezan a separar de un intenso afán de trabajo, porque no estoy diciendo que el trabajo es malo, pero el afán, como todas las cosas, aún y la fe misma, muchos cuando entran en un afán, se empieza un fanatismo y empieza un fanatismo religioso y empieza una afanación y se empiezan a desviar de las que Dios realmente quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti es como dijo Jeremías en su palabra, repitiendo lo que Dios quiere para nosotros, diciendo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que deseamos nosotros. Como seres humanos, deseamos un futuro y una esperanza. Porque Dios nos conoce. Dios sabe bien que cada uno, aún dice, los padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Planes de bienestar y no de calamidad. En primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De hecho es, hermanos míos, que por un momento muchos se descuidan de sí mismos y se descuidan de lo que la enseñanza, de lo que les ha entregado, lo que Dios ha depositado en tu simiente, que es la bendita sabiduría, y empiezan a adentrarse a una ansiedad, a un desequilibrio, a una mortificación, y se olvidan de la enseñanza de nuestro Señor y Maestro. Pedro dijo muy bien, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, hermanos míos, he escuchado muchos que se quejan de sus puestos laborales. Muchas cantidades. Gracias al trabajo que Dios me ha otorgado, puedo conocer varios tipos de empresas, de negocios, donde escucho a muchas personas, muchos trabajadores, y puedo escuchar sus quejas de antemano, no de palabra a palabra, de que aquel me dijo, no, de testimonio, de que se quejan de sus puestos. Mas no se percatan que Dios los puso ahí. Porque Dios te conoce. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de dirigirte. Y Dios tiene un plan. Unos hermanos son para tener una oportunidad de hacer un cambio en ellos mismos, de purificarse a sí mismos, para hacer méritos en las cosas del Señor, méritos en la buena obra. Sacrificio, trabajo. Al mundo, hermanos míos, llegan los pacificadores, como también llegan aquellos espíritus en plan de guerra. Unos son líderes y otros son pequeños para ser instruidos. Es decir, hay maestros y hay alumnos. Hay espíritus que vienen a este mundo con la gracia de pastoral. Hay espíritus que vienen como ovejas
y necesitan ser instruidas. A veces nos toca ser instruidos y es que es necesario para nosotros. Yo necesito ser instruido en gran cantidad de cosas y necesito aquellos pastores que me instruyan en la palabra y en la verdad. No solamente con la palabra misma, sino con sus ejemplos. Porque sus ejemplos son las mejores cosas que me instruyen a mí. Y esto lo digo, hermanos míos, para que conozcan de mí, de que de ninguna manera yo me siento mejor que ustedes, sino peor al adquirir este puesto. Es un puesto inmerecido que me siento para entregar la doctrina de Cristo Jesús. Mas todo el tiempo pienso, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para haberme entregado este puesto donde miles y si no millones de personas escuchan este bendito mensaje. Y al finalizar este programa, hermanos míos de varias distintas estados, regiones de Estados Unidos y de México se comunican y eso me da un testimonio para yo seguir adelante, para seguir esforzándome, para no alejarme de Dios, para no alejarme de la palabra, para no alejarme del bendita predicación y seguirme preparando y seguirme sosteniendo bajo la palabra de nuestro Señor Dios. Y de la misma manera es cada uno de ustedes. Dios tiene un plan para ti. De hecho, muchos de mis hermanos que sus seres queridos ya partieron para el mundo espiritual, ese reino bendito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay veces que tal vez hay personas aquí que se sienten igual que yo, que cierran sus ojos y empiezan a pensar en recuerdos, pensamientos y de personas y de repente te percatas que ya no están con nosotros, que ya partieron con el Señor, que ya no forman parte de este bendito lugar. Hermanos míos, siempre he estado consciente de que hay personas mejores que yo. Aún así, Dios toma la decisión de mi persona, de poner, de abrir puertas, se puede decir así de esa manera, y de que Dios propone un plan para nosotros y nos dejamos guiar por lo que Dios tiene para nosotros. Y así cada uno de ustedes, hermanos, tome usted la palabra de Cristo como verdad y diciendo que se cumpla la voluntad de nuestro Señor Dios y no la mía. Toda la Biblia, hermanos míos, habla sobre la preparación, sobre cómo prepararnos. Nos vamos escuchando la bendita palabra y nos vamos llenando de esa sabiduría de Dios. Hay muchas personas que a la hora de dormir y sus ojos ya están cansados, pero buscan y que no se vaya el día sin aprender algo de Dios. Y no hay nada tan más fino que escuchar la Reina Valera en audio y consumirla directamente y empezar a hacer nuestra interpretación y conocimiento de las benditas Escrituras. Hay que educarnos, hay que escuchar, hay que analizar y lo más importante, hermanos míos, hay que practicar. Hay que prepararnos para los imprevistos, que en realidad, hermanos míos, no son imprevistos si sabes ver hacia dónde van tus pasos. Ahora, es para que me entiendan para dónde voy. Fíjense como dije, prepararnos para los imprevistos, que en realidad, hermanos míos, no son imprevistos si sabes ver hacia dónde van tus pasos. Para preparar nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestro sentimiento, que es algo muy importante, porque nuestro Señor Dios pesa el corazón de los hombres, pesa tu corazón, hermano mío. Es algo muy importante
para preparar nuestra alma y nuestro espíritu y, ¿por qué no?, también nuestro cuerpo, nuestra mente. Preparar. Toda la Biblia lo manifiesta de esta manera. Fíjense, hermano, todos los días cuando salgo de la casa en el auto, al trabajo, a la escuela, a la iglesia, donde sea, siempre traigo yo una llanta de repuesto. No porque deseo cambiar la llanta, hermanos míos, o porque sé a dónde voy y tengo que cambiarla en ese momento, a ese preciso momento, sino es que porque llevo una llanta de repuesto para poder llegar a mi destino donde yo quiero llegar, para cumplir con mi plan que ya me propuse, para prevenir, para andar más preparado para poder llegar a donde yo quiero. De tal manera, hermanos míos, de tal manera es el pensamiento, el deseo que usted tiene. ¿A dónde quiere llegar? Por eso hay que prepararnos para los imprevistos, para todo lo que se allega a vuestras vidas, al tomar un trabajo, escuela, iglesia o pareja. Puede usted decir en su corazón que todo es perfecto para usted, que es maravilloso. Pero, hermano mío, cuando usted ya se puso eso en su corazón, usted va derechito a una decepción. Va directo a la decepción, a enojarse, a deprimirse, a estresarse, porque no va preparado, porque no va con el conocimiento necesario que nos entrega las benditas escrituras, la bendita enseñanza de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque esta es la razón, hermano. Nadie es perfecto. Nadie aquí en este mundo es perfecto. Ni su pastor, que está en la iglesia, ni el director que dirige la escuela, ni el maestro, ni la persona que está en su trabajo al lado de usted trabajando en conjunto, ni su pareja misma, ni los hijos que tiene, ni usted mismo es perfecto. Nadie es perfecto, hermano mío. Entonces, cuando usted se hace una fórmula en su mismo pensamiento, en su corazón, diciendo que todo es maravilloso, que todo le va perfecto, va usted directo a una decepción, porque va sin preparación, porque usted no está preparado para la decepción, no está preparado porque ahí viene el enojo, no está preparado porque ahí viene el deprimimiento, no está preparado para estresarse, porque nadie no es perfecto. Y todos tenemos muchos factores, muchas razones para no ser amorosos, para no ser amables, para no ser inteligentes, para no estar educados, para no ser formales, para no ser pacíficos, para no ser generosos. Nadie es perfecto. Y es la razón porque necesitamos la instrucción de las benditas escrituras, de la Biblia. Y estoy hablando en general. Estoy hablando porque en este programa se hacen presentes nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos pentecosteses, nuestros hermanos adventistas, todos en general tienen que estar. Si usted cree en Cristo Jesús, usted cree en un Dios todopoderoso, perfectísimo, santo y puro, usted tiene que prepararse en las benditas escrituras, en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Y usted tiene que percatarse que nadie de los que le rodean son perfectos, ni usted mismo, ni yo somos perfectos. Entonces tenemos que prepararnos, llenarnos de nuestro Señor, tomar de Él, dice la palabra, porque de Él tomamos todo. ¿Recuerdan esa palabra bendita? Toma de Él, hermano mío, su amor. Toma de Él
la amabilidad que tiene. Toma de él la manera de perdonar a las personas. Toma de él su inteligencia, su habilidad. Toma de Dios la educación que él tiene. Toma de él la forma tan formal para hablar. Toma de él la manera tan pacífica de ser. Toma de él lo generoso y lo bondadoso que él para llevarlo con los tuyos y con los que te rodean. Y irte preparando. Si el mundo no es perfecto, si su pastor o sacerdote no es perfecto, hay que enfocarse, hermanos míos, en el mensaje que se trae para usted esta noche. Y tiene que desechar todo lo malo y levantar todo lo bueno. Sacar de su mente, de su corazón, todo lo malo y todo lo que traía este día por causa de una persona, por causa de un desenfreno, por causa de esto, por causa del otro, y tomar de este manjar que nuestro Señor te trae ahora para ti. El de percatarse, el de prepararse, de que no hay persona buena, no hay persona perfecta, y que Dios nos está invitando a tomar de él, de su sabiduría, de su enseñanza y de su ejemplo, para que usted haga la misma práctica que hizo nuestro Señor Cristo Jesús. Hermano mío, hoy, hermano mío, usted tiene que despertar. El despertar, hermano mío, y lo voy a decir, ¿quién se equivocó? ¿Quién erró? Si no se conocieron lo suficiente en una pareja, estoy hablando de las parejas, si no se conocieron lo suficiente de que tal persona no era amable, de que tal persona no era detallista, ya sea machista o feminista, o tenía un vicio, hermanos míos, ¿para qué te casabas, hermano, con tal persona? Te prometió cambiar, pero sabías también, hermano mío, que tal persona nunca cumple con su palabra, pero tú creíste. La culpa es del que creyó en el mentiroso, hermanos, y no en la mentira. ¿Entienden a dónde voy? Y si la persona no desea acercarse a Dios, o lo voy a decir como lo dice aquella persona graciosa, dice, si esto hacen los bautizados, ¿qué no harán los que no están bautizados? La Biblia dice que si te juntas con necios, serás ¿qué? Aquebrantado. ¿Viste cómo dice? La Biblia es muy sabia en las cosas. La Biblia se tomó miles de años en formarse. Muchos mártires, muchos profetas entregaron su vida, muchas personas entregadas a Dios entregaron para que ese libro se fuera formado, forjado. La Biblia dice que si te juntas con necios, serás aquebrantado. ¿Es cierto? ¿Acaso ha mentido la Biblia, hermano mío? La paz, hermanos míos, se mantiene, se previene, se analiza, pero sobre todo se prepara. Así es. ¿Sabían, hermanos míos, que hay muchos gobiernos o personas que están en el gobierno? Lo voy a decir de esta manera. Porque si digo gobiernos generales, hay personas que están sentadas en el gobierno como líderes y no desean la paz. Creen que la paz es su destrucción misma. Que creen que si acaso hay paz, es la ruina para su país. Hay líderes que están sentados, que tienen la fe en la guerra, que tienen su mirada en la guerra. Y creen que si la paz viene, la paz arruina a su país. Y esto sucede por falta de conocimiento. Y aquí viene la instrucción de la palabra. Para vergüenza nuestra, estos no conocen de la palabra de Dios y blasfeman. Tiene el conocimiento escrito, hermanos míos, cada uno de ustedes. La verdad de Cristo Jesús, en esas benditas escrituras, es todo de hacer el mérito, el sacrificio,
de estudiar, de analizar, de prepararse. Tiene la aceptación, la resignación, la fe, la esperanza, la humildad, el perdón, como la herramienta, hermanos míos, para empezar a trabajar, para empezar a labrar la tierra. Y cuando hablamos de labrar la tierra, estoy hablando de su campo, de sí mismo. ¿Y sabe qué es lo principal en todas las cosas? Cuando nos iniciamos en esta bendita obra de nuestro Señor Cristo Jesús, en la bendita obra de nuestro Señor Dios, el principio de cada uno de nosotros es la oración. Oración, orar en todo momento. La oración te prepara. Te prepara, qué bueno que te instruyes en las Escrituras, estudias, analizas. Nuestro Señor Jesucristo dice, porque ustedes creen que ahí está la vida. Pero nuestro Señor Dios nos enseña la oración, orar en todo momento. Cuando usted ora, hay un cambio en sí, en su persona, un crecimiento de fe, un crecimiento de bondad, y sin que usted se percate, hay un cambio interno y empieza un son de paz, una tranquilidad absoluta. Empieza usted a llegar una esperanza, empieza a llegar a usted un bienestar con la bendita oración. Hay que hablar hoy también, hermanos míos, de las personas que fácilmente pierden su paz. Hay personas que su tolerancia es poca o nada. Desean que la persona que le ama no se equivoque jamás, que no tenga ningún error, nunca, porque estalla tal persona. A veces estas personas desean que la persona con la que trabaja todo el tiempo le hable bien, que siempre esté de buenas y que siempre sea correcta cuando se dirige hacia él. Y estas personas fácilmente pierden su paz. Esta persona no tiene esa mente preparada para equilibrarse a sí mismo, porque no se percata de que las personas que lo rodean no son perfectas. Y aún peor si no busca de Dios, mucho menos el corazón de tal persona. Hay personas que se ofenden fácilmente y no saben, hermanos míos, cómo a estas personas les va en la vida, les va como en feria, como dicen, porque se ofenden fácilmente. Hay unas personas que se ofenden hasta como los miran, otros se ofenden porque no les dirigieron la palabra, otros se ofenden porque aquella persona no se detuvo un momento para hablar con él. Estas personas tienen una vida muy miserable. Porque en este tiempo, hermanos míos, quiero que conozcan que aunque hay muchas personas que no se acercan a la oración y al conocimiento de Dios, también deben de percatarse que es un tiempo que es muy rápido y que las personas tienen muchas cosas en su corazón y llevan muchos afanes y se les olvida, se pasa y no se percatan de detalles. Por ejemplo, hermanos míos, yo soy una persona que no soy detallista y como dicen los americanos aquí, soy una persona que vive en la land. Siempre estoy preparando, siempre estoy pensando, siempre estoy en otro mundo. Y a veces no me percato si saludé a una persona o no saludé, si le colgué bien o le colgué mal, no me percato, porque siempre estoy pensando en otras cosas. Pero hermanos míos, quiero que entiendan esto, para aquellas personas que se ofendan. La paz, hermanos míos, no depende de las otras personas, hermanos, sino en tu preparación que llevas, la preparación que llevas en sí mismo. Dejas la bendición muy fácilmente. Te sales del camino de Dios con facilidad. Quiero que sepas que Dios sabe cómo te han tratado, pero también quiero que sepas que Dios te ha dado el poder para mantenerte en poder, en paz, para que me entiendan. Así que, hermanos míos, tenemos que empezar a preparar nuestro espíritu también. Y hablamos de la mente tan fácilmente que nos la sacuden. Ahora vamos a hablar de nuestro espíritu,
porque estamos hablando de la preparación. Esta noche, hermanos míos, usted está recibiendo la palabra de preparación, la palabra preparación. Y toda la Biblia habla de la preparación. En Juan 6:27, para que escuche usted, hermano mío, usted que es tan incrédulo y que si no lo dice la Biblia no lo cree. Hermano mío, Juan 6:27 dice de esta manera: trabajad. Para aquellos que no les gusta trabajar, la Biblia dice que trabajes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Romanos 16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué quiere decir la palabra lisonjera? Porque yo sé que va a haber más de 3 personas que dicen, pues no sé qué quiere decir lisonjera. En el diccionario dice que la palabra lisonjera quiere decir que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. ¿Cómo le pueden decir? Vulgarmente barbero, para que me entienda, que hacen halagos y esto y lo otro. El juicio de Dios, hermanos míos, quiero que sepan que nos va a llegar a todos. Cuando llegue el momento, hermanos míos, nuestro Señor Dios preguntará a los ministros qué han hecho con la ley. Y a aquellos hombres que forjan las doctrinas, también Dios les preguntará cuál es su cosecha, hermanos. Y muchos de mis hermanos solamente presentarán solamente vanidad, odios y sobre todo, hermanos míos, sobre todo el no haber tenido caridad de la humanidad. Cristo nuestro Señor también va a llamar a los padres de familia y les va a preguntar: oh padres de los hombres, ¿qué habéis hecho con vuestros hijos? ¿Se ha pues percatado tal cosa? La pregunta que va a hacer nuestro Señor cuando pida el juicio, cuando te mande llamar, ¿qué has hecho con vuestros hijos? Cristo juzgará también, hermanos míos, a los maestros de la humanidad. ¿Y quiénes son los maestros de la humanidad? A los teólogos, a aquellos filósofos, a los científicos, a todas estas personas también les va a preguntar cuál ha sido la semilla que han depositado en el corazón de vuestros hermanos y en la mente de sus hermanos. Cristo, hermanos míos, en aquel juicio también va a preguntar al servicio de qué causa pusieron los dones que nuestro Señor les ha confiado. Vendrán a la presencia de nuestro Señor también todos los gobernantes de todos los pueblos, de todas las naciones de la tierra, y les preguntará también por qué camino han conducido el destino de la humanidad y qué han hecho con los pueblos que yo les he confiado. Y les pedirá cuentas del pan de sus hermanos y del trabajo y también del jornal de sus hermanos. Y solo le presentarán en su corazón, Dios haya solo en aquellas personas, Dios va a hallar solamente la codicia, como ustedes lo saben, la vanidad en su corazón y en su mano, la riqueza material de la que se apoderaron, que no les pertenecía, el pan de sus hermanos, el pan de sus hijos futuros, mientras aquellos benditos pueblos perecen de miseria y de hambre. Cuán grande va a ser la responsabilidad de aquellos gobernantes en aquel día. Para ellos vendrá el ay de dolor que las benditas escrituras nos enseñan
que existe un mundo donde hay un ay de dolor, donde hay un lugar de lamento, de crujir de dientes, porque lo hay. Hay un mundo oscuro para aquellas personas. Hay un lugar aterrador para aquellas personas, donde solo existe un ay de dolor que no termina. También nuestro Señor va a llamar a los médicos, ¿sí? Así es, hermanos, a los médicos. Y Cristo les va a preguntar, ¿qué han hecho del secreto de la salud que yo les revelé y del bálsamo que yo les confié? Porque si no se han percatado, hermanos míos, hermanos doctores, esa voz que viene a ti, esa iluminación que llega a tu pensamiento, esa habilidad para mover tu mano sin temblar, esa condición de pensar, esa condición de recibir ese mensaje, es de Dios. Sin Dios tú no puedes hacer nada. Sin Dios tú no tuvieras esa mentalidad para comprender y entender y analizar el secreto de la salud. Sin Dios tú no eres nadie. Sin Dios nunca tendrías la capacidad para ser un doctor. Jamás. Antes que eso, Dios abrió cantidades de puertas y te otorgó dones por doquier. Llenó tu mente, la agilizó para pensar, para retener, la memoria la entrenó y te dio todas las cualidades para ser un gran doctor y podías haber sido mejor. Pero por tu torpeza, muchas de esas cualidades las perdiste. Pero tú sabes muy bien, señor doctor, que sin Dios no fuera sido posible. Os preguntarás si en verdad han tenido sentido el dolor ajeno de sus hermanos. Si han sabido descender hasta el hogar más humilde para sanar con amor al que sufre. Se han preguntado qué les responderá nuestro Señor Dios a los que han alcanzado la grandeza, la comodidad y el lujo a cuesta del dolor de sus semejantes, dolor que no sabrán calmar ni aliviar. Todos se harán preguntas en su corazón. Y ante la luz de su conciencia, hermanos, en el momento preciso, en aquel momento que muchos le llaman la muerte, que las escrituras, Job le dice, el día de mi liberación, y que el verdadero cristiano le llama la liberación de mi espíritu. Absolutamente todos tendrán que responder a Cristo. Y el Padre que está sentado a la izquierda de su Hijo dice, dejar que ponga a tus enemigos por estrados ante ti. Hoy, hermanos míos, muchos van a resucitar a la vida verdadera, bajo el milagro de esta bendita palabra. Tenemos que aprender a ya no vivir más en la indiferencia. Ni pequemos, como dice, ni pequemos como lo hacen los que no han escuchado a Cristo. Porque entonces, hermanos míos, descenderemos al nivel de los muertos. Lo voy a repetir. Ni pequemos como los que hacen los que no han escuchado a Cristo, porque entonces descenderemos al nivel de los muertos. Y quiero que sepan, hermanos míos, que solamente nuestro Señor Cristo Jesús puede hablarnos de esta manera, enseñarnos, entregarnos su bendita palabra a través de los años. A sus apóstoles en el segundo tiempo les anunció su nueva manifestación en la tierra. Y cuando ellos le preguntaron, ¿qué señales anunciarás en ese tiempo? Cristo les anticipó una a una, así como las pruebas que nos iban a suceder. Las señales, hermanos míos, quiero que sepan que han estado apareciendo hasta la última de ellas. Ellas anunciaron que este es el tiempo profetizado por nuestro Señor Jesús. Dios nos pregunta esta noche, hermanos míos, si esta manifestación que nos está dando es verdad, porque Dios conoce a la humanidad. Dios conoce que somos personas que es de poca fe. El pueblo, la humanidad se pregunta, hermano, ¿por qué Cristo no se ha presentado a pesar de todas estas señales? ¿O qué cree en humanidad? Que también el tentador, fíjense, nada más les voy a decir esto, porque sí hay hermanos que piensan así.
Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué creen, pueblo bendito? Que también el tentador tiene potestad sobre toda la creación y sobre todos los elementos para engañarnos. Es una pregunta que les hago. Claro que no, hermanos míos. Claro que no. Él no tiene ese poder. A los que les ha tocado la dicha de oírle a nuestro Señor Dios, os dice: yo llamé a vuestra puerta y me abristeis. He cenado con vosotros y vosotros conmigo. Has contemplado el resplandor del relámpago, hermano mío, y el estruendo del rayo. Aquí me tenéis, os dice Cristo. Mateo 19:6. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús nos dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honrar a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos míos, esta ha sido la bendita palabra de esta noche sobre la preparación. Espero de todo corazón que la hayan recibido y que haya sido un manjar para ustedes esta noche. Yo soy su hermano Eri Gilberto García y de esta misma manera me pueden hallar en YouTube. Hermanos míos, bendiciones. Dios se queda con ustedes. No se pierdan, hermanos míos, busquen de Dios, busquen en medio de oración, en medio de acercamiento a Dios y de conocer más de Él día con día. No desaprovechen la oportunidad. Prepárense para que tengan una vida de paz, una vida con un mejor bienestar. Dios los ama mucho y eso espero que lo tengan siempre en mente, y quiero que sepan que no están solos, que Dios siempre está contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta ha sido la bendita palabra de nuestro Señor Dios y no la mía, hermanos. Reciban la palabra como Dios quiere que la reciban, en su bendito corazón. Ahí guárdenla para un futuro. Bendiciones, muchas bendiciones.